Muy buenas tardes, señores magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones. En esta ocasión me dirijo a ustedes en representación del señor Ricardo Martinelli Berrocal en relación a sustentar el informe o el recurso de apelación en contra de la decisión de la jueza Elkin Martínez de Garantías del 28 de mayo del 2021. Mis generales constan en la carpetilla 138-2015 y en este momento procedo a hacer mi sustentación de la siguiente forma. La señora juez primaria, a solicitud del Tribunal Superior de Apelaciones, tuvo que pronunciarse respecto a la motivación correspondiente a la petición que esta causa penal ya está prescrita. Y en razón de ello es que nosotros venimos a sustentar y a solicitar que sea revocada esta decisión por cuanto sí ha transcurrido el término correspondiente que establece la ley para solicitar y presentar ante ustedes esta excepción de prescripción de la acción penal y la consecuente archivo de la causa. Y esto lo manifestamos de la siguiente forma, y es que el plazo en que se da inicio al plazo de prescripción data del 4 de mayo del 2014, cuando, según lo indica el propio fiscal que hizo y abrió la investigación producto de la admisión de querellas y compulsas de copias que vienen del Ministerio Público, fue admitida estas investigaciones el día 8 de junio del 2015. Al respecto, el señor magistrado fiscal en ese entonces, Harry Díaz, realizó una investigación en abierta violación de lo que establece el artículo para esa fecha vigente 491-A del Código Procesal Penal, que establece el procedimiento para procesos especiales en contra de diputados. Y es que solamente tenía 2 meses para hacer esa investigación o instrucción penal, pero se excedió. No obstante, solicita al señor juez de garantías, en ese momento Jerónimo Mejía, que el señor Ricardo Martinelli fuera notificado y citado para una audiencia de acusación. Nunca solicitó fecha para hacer audiencia de imputación. Sin embargo, él establece en su acusación que los supuestos hechos que producen esta investigación cesaron el 4 de mayo del 2014, al momento en que el partido Cambio Democrático pierde las elecciones, y supuestamente él tiene información de que desde ese momento fueron desmantelados los equipos para que fueron utilizados supuestamente para que fueran violada la intimidad de los querellantes y algunas supuestas víctimas. No obstante, el artículo 167 y 168, que están dentro del libro segundo, en los delitos relativos a la violación a la intimidad y violación a la correspondencia, establecen 4 años de penalización, 4 años de sanción que se traducen en 48 meses cada uno. Estos 48 meses, según lo establece el artículo 120 del Código Procesal Penal, dice expresamente que corren de forma separada y paralelamente. En ese sentido, tenemos que anotar que según esta norma y basados en lo que establece el artículo 116 del Código Procesal Penal, tenemos que en efecto ya han transcurrido los meses correspondientes para que se decrete la prescripción de la acción penal. Y es donde paso a explicar, señores magistrados. El artículo 116 del Código Procesal Penal dispone que los plazos de prescripción en su numeral
1. Dice, la acción penal prescribe en un plazo igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. Primero tenemos que partir que Ricardo Martinelli nunca fue imputado. Segundo, Ricardo Martinelli fue acusado. Pero aplicando en buena ley que se aplica esta norma 116, numeral 1, tenemos que la pena máxima de cada uno de los delitos contenidos en los artículos 167 y 168 del Código Penal tienen una sanción de 2 a 4 años. Partiendo de ese hecho y reiterando que los supuestos actos cesaron el 4 de mayo del 2014, se produce un periodo del 4 de mayo del 2014 al 12 de diciembre de 2015, que es cuando el magistrado Jerónimo Mejía, en su condición de juez de garantía, al no presentarse Ricardo Martinelli a la audiencia para la formulación de acusación, lo declara en rebeldía, intuito persona, a su propia decisión. Nadie se lo pidió y los jueces de garantía solamente pueden pronunciarse a petición de los intervinientes. Aquí nunca hubo una tal petición de que Ricardo Martinelli se declarara en rebeldía. No obstante, vamos más allá. El artículo 285 del Código Procesal Penal dispone que al no presentarse el investigado a la audiencia de imputación o presentarse y no presentarse, lo que procede es dictar un archivo o sobreseimiento provisional de la causa hasta que se apersone o se presente el investigado. Pero Jerónimo Mejía, en su condición de juez de garantías, optó por declararlo en rebeldía. Entonces tenemos que del 4 de mayo del 2014 a diciembre del 2015 transcurrieron 19 meses y 7 días. ¿Por qué hago énfasis en este periodo, en este plazo? Y es porque a Ricardo Martinelli, al declararlo en rebeldía, se le aplica el artículo 117, numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal, que hablan de que mientras dure el trámite de extradición o por rebeldía del imputado, se suspenderá el plazo de prescripción. No se interrumpe, no se interrumpió, se suspendió el plazo de investigación, mismo que se reactiva por Ministerio de la Ley el día 11 de junio del 2018, cuando regresa al territorio nacional el señor expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. En ese momento, ¿verdad?, tenemos que contar que la investigación estuvo suspendida por 42 meses. Y sumando los 35 meses desde el 11 de junio del 2018 a la fecha en que estamos hoy, 4 de junio del 2021, han transcurrido 35 meses y 7 días, lo que nos da un total de 54 meses en que transcurrió el plazo de prescripción que establece la ley. Y por consiguiente, Ricardo Martinelli Berrocal ya no puede seguir siendo objeto de un proceso que ya prescribió hace 7 meses. En lo relativo a la opinión de la señora juez, que basó su cálculo en que para ella la admisión es equivalente a imputación y la admisión se dio de la querella y de las compulsas de copia el 8 de junio del 2015, para ella sí hubo una interrupción del plazo de prescripción, lo cual no se ajusta a derecho, porque, como bien lo indicó el señor fiscal Ricaurte González en la audiencia del 14 de junio del 2019 ante el Tribunal de Apelaciones, recurso de apelación contra medida cautelar, la señora juez le preguntó lo siguiente: he escuchado no hubo imputación, fue directa acusación contra él, ¿es correcto? Contestó el señor fiscal, es correcto. Al minuto 34 segundos de esa audiencia, o sea, se aceptó que no hubo imputación. También tenemos que hablar que
los señores magistrados del Tribunal de Apelaciones, cuando le ordenaron a la señora juez Elkin Martínez, juez de garantía, se pronunciara respecto a la solicitud de prescripción que se le realizó el 26 de mayo del año en curso, los señores magistrados dijeron lo siguiente, después de haber escuchado el audio correspondiente, que según ellos, sí hubo simetría entre lo que se dijo en esta petición del 26 de mayo versus lo indicado por la señora juez que no tenía insumos. Sí tenía insumos. Los insumos correspondientes porque se le dieron las fechas y los plazos. En atención a esto sustento mi apelación indicando que sí hubo simetría entre la petición y los argumentos del recurso de apelación. Que los delitos por los cuales se sigue esta causa tienen pena que no supera los 4 años y que se debe desatar la controversia respectiva a si hubo o no hubo imputación para poder acceder a los insumos, a los argumentos necesarios para que la señora juez se pronunciara de que sí se produjo la prescripción al no existir imputación. En este sentido, señores magistrados, podemos indicarles lo siguiente, que si bien es cierto, en Panamá no tenemos una jurisprudencia al respecto de muchos temas, incluyendo el tema de la imputación, sí tenemos una doctrina probable y la sustento en los siguientes eventos. Al señor Ricardo Martinelli le abrieron más de 23 causas en la Corte Suprema de Justicia por su condición funcional, que era diputado del Parlamento Centroamericano. De esas 23 denuncias se logró el archivo de varias y solamente quedaron pendientes en este caso 138 del 2015 pinchazos, y en la cual no se solicitó audiencia de imputación en la fase correspondiente a la investigación. Porque si bien es cierto, el artículo 5 del Código Procesal Penal establece de forma clara que no puede haber juicio o sin haberse hecho la formulación de cargo correspondiente o la imputación. De igual forma, el artículo 280 del Código Procesal Penal establece de forma clara cuándo se produce y cuáles son los efectos de la imputación. Como vemos, estos artículos y este debido proceso fue violado de forma escandalosa en contra de Ricardo Martinelli Berrocal, ya que nunca el fiscal Harry Díaz le solicitó audiencia ante el juez de garantías en esta fase de investigación para formular imputación. No existe la imputación en todo este proceso. ¿Y qué produce? ¿Cuáles son los efectos de la imputación? Precisamente lo que tenemos en este momento en disputa y controversia. La interrupción de la prescripción. Y si no hay imputación, no puede haber interrupción de los plazos de prescripción. Al respecto, la Corte ya se ha pronunciado de forma reciente respecto al caso del diputado Argesio Arias, en la cual en este proceso el Pleno de la Corte indicó lo siguiente: al momento de resolver un recurso de apelación interpuesto por el magistrado Olmedo Arroya en su condición de fiscal en esta causa, y que el pronunciamiento data del 26 de mayo del 2021, en el cual hubo 3 votos explicativos, pero este recurso fue firmado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Los 9 magistrados firmaron esta decisión y coligieron lo siguiente. Dice el magistrado José Ayub Prado Canals lo siguiente, abro comillas: no comparto la sutileza del honorable magistrado fiscal de inducir a un silogismo para establecer lo contradictorio de considerar un elemento de convicción como suficiente en un momento y desvirtuarlo luego como insuficiente. Desde enero del 2020 ya no se discute que admisión no es imputación.
lo que fue suficiente para admitir un proceso penal especial, es muy probable que sea insuficiente para imputar, acusar y o para un fallo de culpabilidad. Si la admisión no es imputación, tampoco será acusación y menos culpabilidad. Queda claro, señores magistrados, con estas apreciaciones jurídicas procesales, que ya está desfasada esa decisión que en ese momento adoptó Jerónimo Mejía en su condición de juez de garantía, de que la admisión de la causa era automáticamente una imputación. Al respecto, en ese mismo fallo, dice la magistrada Ángela Russo de Cedeño lo siguiente: posteriormente, abro comillas, si la autoridad investigativa considera que existen suficientes evidencias, entre paréntesis, no pruebas, formula la imputación. Culminada la investigación, si el fiscal estima que existen fundamentos para someter a juicio público al imputado, presenta ante el juez de garantía de la fase intermedia la acusación que debe contener, entre otros aspectos, el anuncio de las pruebas que llevará a juicio. Significa esto, señores magistrados del Tribunal de Apelaciones, que no hay imputación con la admisión de ningún proceso en contra de ningún diputado. No obstante, tenemos aquí otras históricas actuaciones y decisiones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Todas operan en favor de Ricardo Martinelli en aplicación del artículo 46 de la Constitución Política de la República, porque son los criterios jurisdiccionales más favorables y preferenciales a su situación jurídica. Y pasa lo siguiente: en el caso de la carpetilla 876-2014, conocida como indultos, a pesar que el Pleno de la Corte en aquel momento decidió por una petición especial de una afectación de derechos que en esa causa la admisión era igual a la imputación, el fiscal de la causa, el exmagistrado Abel Zamorano, conociendo el debido proceso y que era un exabrupto jurídico, solicitó ante el juez de garantías, que en ese momento era José Ayú Prado, audiencia de imputación que fue concedida para el día 10 de mayo del 2017. Otro caso que viene a documentar nuestros argumentos es el de Bahía Honda, carpetilla 137-2015, en la cual el magistrado fiscal José Abel Zamorano solicitó audiencia de formulación de imputación al entonces magistrado juez de garantía Harry Díaz, misma que fue concedida para el 10 de abril del 2018. Otra causa seguida en contra de Ricardo Martinelli, conocida como caso de comidas deshidratadas, carpetilla 2415. Igual, el entonces fiscal Oiden Ortega le solicitó al magistrado juez de garantía Jerónimo Mejía fijara fecha para audiencia de imputación de cargos en contra de Ricardo Martinelli. Lo que nunca hizo el señor juez en su condición de juez de garantía Jerónimo Mejía, nunca hizo. Prácticamente tuvo este magistrado Oiden Ortega que presentaron amparos de garantías constitucionales para que Jerónimo Mejía fijara fecha de audiencia de imputación, lo cual nunca hizo. Posteriormente tenemos los casos del doctor Mario Lázaro, cuya fiscal Ángela Russo le solicitó al juez de garantías, en ese momento Harry Díaz, fijara fecha para hacer audiencia de imputación que se realizó en febrero del 2018. Igual tenemos el caso del diputado suplente Samuel Bennett, cuyo magistrado fiscal José Ayú Prado solicitó también al juez de garantía en esa causa, Harry Díaz, audiencia de formulación de imputación
que se fijó para el 11 de junio del 2015. Entonces, como observamos, señores magistrados, existe de sobra fuente de derecho, fuente de jurisprudencia, que sí se debe respetar y se debe cumplir con el debido proceso, porque admisión de una querella, una denuncia o una investigación nunca puede ser igual a una imputación. Para terminar con nuestros argumentos, señores magistrados, se sigue una investigación en contra de Jerónimo Mejía y en contra de Harry Díaz, quienes actuaron en condición de magistrado de garantías y fiscal, que reposa en la Fiscalía Adjunta de Unidad de Delitos Comunes de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas, en la cual la señora fiscal Adriana Guillén Lecanda le envió nota al señor magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia el 4 de febrero del 2021, solicitándole información que permitiera ubicar el momento, en qué momento Harry Díaz le solicitó a Jerónimo Mejía fecha de formulación de imputación. Y este le responde lo siguiente en parte pertinente. Debo indicarle que no podemos acceder a ello. Es público y notorio que, mediante sentencia del 7 de diciembre del 2018, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declinó la competencia del proceso penal seguido a Ricardo Martinelli Berrocal, identificado con el número de entrada 138-2015, al Tribunal de Juicio correspondiente del Primer Distrito Judicial. Para tal fin, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, en funciones de oficina judicial del Pleno de esta Corporación de Justicia, mediante oficio 102-2019 del 17 de enero del 2019, remitió el dossier correspondiente a la Oficina Judicial del Primer Distrito Judicial. Las investigaciones contra el señor Ricardo Martinelli las llevó el ex magistrado Harry Díaz en funciones de magistrado fiscal, quien fue reemplazado en el cargo al vencer su periodo constitucional como magistrado el 31 de diciembre del 2019 por la magistrada Maribel Cornejo Batista. Por otro lado, la magistrada María Eugenia López Arias reemplazó en el cargo al ex magistrado Jerónimo Mejía al vencer su periodo constitucional igualmente el 31 de diciembre del 2019. Como observarán, señores magistrados, el Pleno, y debidamente representado por su presidente, el magistrado Fábrega, no pudo contestarle a la señora fiscal en qué parte del dossier conocido como la carpetilla 138-2015 estaba ubicada la información que requería la fiscal para acreditar si fue o no fue imputado Ricardo Martinelli Berrocal. De igual forma, la señora fiscal Guillén Lecanda, mediante oficio dirigido a la Oficina Judicial de Panamá, esta le responde mediante nota del 17 de febrero del 2021 lo siguiente. Por medio de la presente se le da respuesta a su oficio 1168/2020 de fecha 4 de febrero del 2021 de la siguiente forma. Certificar si dentro del proceso identificado 138-2015, caso conocido como pinchazos y escuchas, se realizó formulación de cargos de imputación en contra de Ricardo Martinelli Berrocal. Respuesta. Dentro de la presente causa y revisando cada uno de los tomos de la investigación, no se encuentra registrada ni registro o estadística escrita de la formulación de imputación del ciudadano Ricardo Martinelli Berrocal, cedulado 8-160-293, ni ningún oficio de comunicación de la formulación de imputación.
Como vale la pena resaltar, señores magistrados, no hay evidencia que a Ricardo Martinelli se le formuló imputación, ni que se haya adoptado como aceptable la tesis de que esta admisión de esta querella y compulsa de copia era igual a la formulación de imputación. En este sentido, también cabe resaltar, señores magistrados, que de la lectura de la parte resolutiva de la resolución del Pleno de la Corte del 8 de junio del 2015, no dice en ninguna de los 6 puntos que resolvieron esta admisión que esta admisión era equivalente a una imputación. Tampoco hubo ninguna diligencia o acto que avalara que esta pretermisión procesal fuera calificada en buen derecho, porque no lo es. Ningún ciudadano, solamente Ricardo Martinelli Berrocal, es el único que no se le ha ejercido el derecho de haber sido imputado formalmente. Eso se obvió. Esa pretermisión ha afectado el estado de inocencia, ha afectado el debido proceso en contra de Ricardo Martinelli Berrocal. También, señores magistrados, tenemos que indicarles lo siguiente, y aplicando, aunque sea retóricamente, el artículo 46 de la Constitución Política de la República, a la fecha en que estas querellas, estas compulsas de copia, fueron admitidas, estaban vigentes los artículos 491-A del Código Procesal Penal, que solamente contaba Harry Díaz con 2 meses para hacer la investigación y cerrarla. No obstante, el señor Harry Díaz, en resolución que data del 9 de octubre del 2018, señala que fue cerrada la investigación para formular imputación, investigación que nunca se dio en la fecha, en el periodo de la fase correspondiente, porque de haberse dado una investigación, la defensa técnica hubiera aplicado los controles de garantías que toda persona imputada tiene derecho. No existe imputación en este proceso y por consiguiente podemos indicarle a la señora juez de garantía Elkis Martínez que ha errado en establecer el cálculo de que para ella faltan 6 meses para que prescriba esta causa, porque según ella tiene que tomar como bueno lo que dicen sus superiores conforme se pronunció ella respecto al artículo 210 de la Constitución Política de la República, que ella tiene que obedecer los pronunciamientos y fallos de sus superiores. Entonces, si vemos que existen más de 7 pronunciamientos de la Corte estableciendo que la imputación no es igual a admisión o viceversa, y ella solamente cuenta con uno que menciona que fue la opinión de Jerónimo Mejía, en el caso Pinchazos, entramos nosotros en una fuerte contradicción. ¿Qué norma en derecho es más favorable a Ricardo Martinelli? 8 precedentes de la Corte que dicen que admisión no es igual a imputación, o un precedente, o que fue un capricho que se convirtió en una resolución por parte del juez de garantías en aquel momento, Jerónimo Mejía. Señores magistrados, para concluir nuestros argumentos, les solicito respetuosamente sea revocada la decisión del 28 de mayo del 2021 dictada por la señora juez de garantía Elkis Martínez y en su lugar se aplique el artículo 117, numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal, atendiendo al siguiente cálculo. Comienza a correr el plazo de prescripción el 4 de mayo del 2014.
hasta el 11 de diciembre del 2015, fecha en la cual el juez de garantías, de forma unilateral, sin petición de ninguno de los intervinientes, declara rebeldía al señor Ricardo Martinelli Berrocal, cuando lo que correspondía era la aplicación del artículo 285 del Código Procesal Penal, que dice expresamente debe archivarse o sobreseer provisionalmente el proceso hasta que sea ubicado y aparezca el investigado para que se le formule audiencia de imputación. En ese lapso, señores magistrados, se suman 19 meses más 7 días. Al regresar Ricardo Martinelli al territorio nacional el día 11 de junio del 2018, tenemos que automáticamente se activa el plazo de prescripción. Y este plazo de prescripción corre por Ministerio de la Ley. La única forma de interrumpirlo es de acuerdo a lo que dispone el artículo 118 del citado Código Procesal Penal, que no es el aplicable en este caso a Ricardo Martinelli. ¿Cuánto tiempo duró suspendido el proceso hasta que regresara Ricardo Martinelli producto del proceso de extradición? 30 meses. Al reactivarse el plazo de prescripción de la acción penal, transcurrieron del 11 de junio del 2018 al día de hoy, 4 de junio del 2021, 35 meses con 7 días, lo que nos da un total de 54 meses con 14 días, que supera la supuesta sanción establecida en los artículos 167 y 168 del Código Penal, que es de 48 meses cada una. Es decir, está prescrita esta acción penal hace 7 meses. En razón de nuestros argumentos, le solicitamos respetuosamente se revoque la decisión fechada 28 de mayo del 2021 y en su lugar se declare prescrita la acción penal y se ordene el archivo de esta carpetilla 138-2015. Gracias.